Hola, buenas tardes, Señor les bendiga. Eh, bueno, vamos a continuar. Hoy es el primer día del reino de Dios. Hemos avanzado, hemos ya expuesto la palabra de Dios, hemos expuesto la sangre del pacto. Ahora vamos por el reino de Dios. El reino de Dios tiene mucha tela que cortar. El reino de Dios es bastante extenso, tiene mucho contenido. Entonces, bueno, oído presto, dice la palabra que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y bueno, que sea Dios que esté a través de mí, Dios a través de mí pueda edificar su vida espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, este es el reino de Dios. Primeramente, quiero honrar a mis pastores, al pastor Moisés Olivares, al pastor José Olivares, de la Iglesia Pentecostal Unida de Guatire. Y ven, vamos a avanzar en el nombre poderoso de Jesús. El reino de Dios, los fundamentos del reino, la soberanía divina. Génesis 1:1. Gloria a Dios. Génesis 1:1. La palabra es santa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. El punto de partida ineludible para estudiar el tema del reino de Dios es el versículo inicial de la Biblia. Aquí encontramos al soberano de todo el universo, cuyo reinado y gobierno se describen desde el principio. El Creador. 1. Su reino, es decir, el radio de acción de su soberanía. Es trascendente, es decir, no solo incluye en todo el universo físico, sino que lo excede, o sea, va más allá. Claro, porque es el creador. Él es antes de la creación. Gloria a Dios. Existió antes de todo, de toda la creación. Lo trasciende y en virtud de haberlo creado, todo lo que existe está en él. Todo lo que existe, toda la naturaleza, o sea, las montañas, el mar, el río, el aire, el oxígeno, todo es creado, viene de la esencia del Señor Jesús. Dice la palabra en Colosenses 2:9 que, como siempre lo he citado, que en la persona del Señor Jesús está toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 2:9, o sea, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo está en el Señor Jesús. Yo le doy gracias a Dios por haberme revelado su nombre. Dice la palabra también que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Todo lo que existe está en Él. 2. Su reinado, o poder mediante el cual gobierna, lo ejerce mediante su voluntad, su palabra y sus obras. Su voluntad, su palabra, su voluntad y su palabra están aquí en la Biblia. Y sus obras son el reflejo de su palabra y de su voluntad. Gloria a Dios. Por su voluntad creadora, Dios diseña y decide. Dios diseña y decide. Usted y yo tenemos un propósito. Usted fue diseñado para ejecutar un propósito celestial de parte de Dios en la tierra, en su vida, en la vida de otros. Lo importante es que usted aprenda a identificar cuáles son sus talentos. Según sus talentos se puede evidenciar cuál es su propósito en la vida. Si usted tiene retórica, dialéctica, si usted tiene facilidad de palabra, si usted es elocuente, usted es posible que tenga, al igual que yo, la facilidad de enseñar, el don de enseñar. Entonces, su don y su talento es mostrarle a otro algo que Dios quiere que le muestre. O sea,
Lo importante es aprender a cultivar el conocimiento. ¿Cómo cultivamos el conocimiento? A través de la palabra de Dios. Porque dice la palabra también que Jesucristo tuvo 40 días de ayuno. Y después de los 40 días de ayuno fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea, por el Espíritu Santo. Y en un momento, en Mateo 4:4, el diablo lo tentó. Y le dijo en mis palabras, pues parafraseando en mis palabras, dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el pan como tal alimenta nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, pero nuestro espíritu lo alimenta es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su espíritu demuestra su limitado poder. Gloria a Dios. Por su voluntad creadora, Dios diseña y decida mediante su palabra. Da existencia a la creación. Y por su obra, su espíritu demuestra su ilimitado poder. O sea, por su obra. ¿Cuál es la obra mayor cuál es la obra maestra de la creación? La humanidad, el ser humano. No hay máquina, no hay diseño, no hay nada que se iguale con el ser humano. Somos un aparato perfecto. Bueno, somos la creación perfecta. Somos la obra maestra de la creación. Por eso es que Dios nos ama tanto. ¿Por qué? Porque no hay nada igual a nosotros. Porque solamente Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Como dice uno en términos populares, hizo la figura de barro. Pero la figura de barro estaba inerte en el suelo. Y no se levantó Adán hasta que Dios sopló aliento de vida a través de su espíritu. O sea, sopló espíritu a través de su nariz. Y fue cuando Adán se levantó. Adán se levantó y fue la primera alma viviente. O sea, el polvo de la tierra o el muñequito de barro representa la naturaleza carnal. Pero el aliento de vida representa el espíritu. Cuando el aliento de vida entró en contacto con la carne, se levantó el alma. O sea que no somos espíritu ni somos carne, somos almas. O sea que la naturaleza que tengamos más ejercitada, desarrollada y alimentada va a ser la que tome el control de nuestra alma. Usted decide si desea ser un alma espiritual o un alma carnal. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Gloria a Dios. 3. Su gobierno o autoridad para gobernar. Él es antes de la creación. En el principio, como creador, el gobierno de lo creado debe estar en sus manos. Evidentemente, esto es sine qua non. O sea, algo que no tiene otro, no hay para dónde más busca otra respuesta. Cuando usted, vamos a hacer un ejemplo parabólico. O sea, tomando en cuenta que la parábola usa hechos físicos para representar verdades espirituales. Vamos a hacer algo sencillo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted crea una torta, cuando usted es creador de una torta, que usted, hizo una torta de chocolate, la administración de esa torta está bajo su responsabilidad, porque usted es el creador. La torta es suya y usted es el creador. Así como la tierra fue creada por Dios, el dominio y la administración de las leyes que rigen la tierra está sobre Dios, porque Dios es el creador. Asimismo, cuando usted es creador de algo, la responsabilidad de regir y de administrar lo creado por usted es solamente suya. Así, la administración y el poder de la tierra recaen todo sobre el Señor Jesús, todo sobre Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Su benevolente intención de crear cosas buenas
revela su naturaleza santa, es decir, completa y perfecta, lo cual confirma su derecho moral a regir la creación. O sea, tiene el derecho moral porque Él fue el creador. ¿Quién más lo puede regir? Gloria a Dios. Toda su autoridad y gobierno toda autoridad, reino y poder fluyen de Dios. Gloria a Dios. 2. El dominio delegado a la humanidad. Esto aquí es, escuche con atención para que podamos crecer en lo espiritual, puedan edificar su vida espiritual. Génesis 1, 26 al 28. Gloria a Dios. La palabra es santa. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Gloria a Dios. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Aquí el secreto está en que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios sopló espíritu a través de la nariz de Adán, puso el medio para conectar, para que nosotros podamos conectarnos verticalmente y podamos gobernar la tierra, pero conectados con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo recibimos revelación en el Espíritu. Necesitamos un alma conforme al carácter de Dios, un carácter que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque el alma como tal, recibimos la bendición en el Espíritu. El alma debe modular una respuesta en el Espíritu y expresarla a través de la carne. O sea que si usted no tiene un alma acorde o un carácter acorde al carácter que a Dios le agrada, entonces la bendición espiritual va a quedar bloqueada en su espíritu, igual que en mi espíritu. Va a quedar bloqueada si yo no tengo un alma conforme al carácter de Dios, un carácter que le agrade a Dios, un carácter que sea capaz de modular una respuesta y expresarla a través de la carne. Porque ¿de qué sirve algo espiritual si no se puede expresar a través de la carne? Ahí es donde está el secreto de lo espiritual. Por eso fue que Dios creó la tierra a través de su palabra. Dios trajo de lo espiritual para crear lo físico. En el nombre poderoso de Jesús. Al crear al ser humano, el soberano del universo decidió delegar a la humanidad el señorío sobre la tierra. El señorío sobre la tierra yacía, la responsabilidad era únicamente del hombre. Ahorita vamos a estudiar, más adelante vamos a estudiar qué es lo que pasó, que todo se distorsionó, todo se descontroló. ¿A raíz de qué se descontrolaron las cosas? Gloria a Dios. Versículo 28. Génesis 1, 28. Gloria a Dios. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. El poder y la autoridad humana para el ejercicio de este señorío se originan en el deseo divino de hacer a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. O sea que
tenemos el poder, o sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque como Dios señorea y tiene el poder en los cielos, para que nosotros tuviéramos el poder y el control en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El poder y la autoridad humana para el ejercicio de este señorío, de esto lo leí. La habilidad humana para regir la tierra descansará en su continua obediencia a la autoridad de Dios. Como Señor de la creación, su poder para reinar en la vida dependerá de su fidelidad a la hora de obedecer la ley divina. En la medida que Dios puede observar en usted y en mí la obediencia, dice la palabra también que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. En la medida que Dios pueda verificar y comprobar su fidelidad, Dios le dará a usted y a mí mayor responsabilidad, mayor poder. Porque dice la palabra también que al que más se le da, más se le demandará. Porque si Dios le dio mucho a usted y me dio mucho a mí, Dios espera que nosotros tengamos más responsabilidad. Dios no va a delegar mucho, pero también nos va a demandar mucho. En el nombre de Jesús. Antes de la caída. Aquí empezamos en el fuego. Antes de la caída. Génesis 1:31. Gloria a Dios. Y vio Dios, la palabra es santa, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjense ustedes esto. Fue la tarde y la mañana el día sexto. El día como tal empezaba en la tarde, no en la mañana. A raíz de la caída del hombre, entonces pasó el dominio de la tierra que estaba sobre el hombre, pasó al enemigo. Porque Dios, el hombre como tal, fue vencido y cayó delante del poder del diablo. Entonces el diablo distorsionó todo el orden que Dios había creado y había establecido. Gloria a Dios. Efesios 5:26. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria a Dios. El orden original del medio ambiente humano en la tierra se debe distinguir de lo que llegó a ser luego del impacto de la caída humana, la maldición y el diluvio. Gloria a Dios. Isaías 45:18. Gloria a Dios. La palabra es santa. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Palabra de Dios, palabra santa. Romanos 8:20. Gloria a Dios. Romanos 8:20. Gloria a Dios. Romanos 8:20. La palabra es santa y se lee. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. ¿Por qué fue sujetada a vanidad la creación? Porque no podíamos vivir conforme a nuestra vista. ¿Me entiendes? Que teníamos que, Dios quería que trascendiéramos, que fuéramos más allá, que en lo espiritual Dios nos proveyó de una herramienta que es la fe. Cuando Dios, a través de la fe no pone límites a Dios y Dios no pone límites a la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Segunda de Pedro 3, 4 y 7. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa y se lee. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoraron voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, del Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, impíos, donde no hay piedad. El hombre que no tiene piedad, que no vive conforme a lo espiritual, que no tiene misericordia, que el Espíritu de Dios como tal no habita en él, que no ha vuelto a nacer, o sea, que no se ha bautizado en el nombre de Jesús. Esos son los hombres impíos. Gloria a Dios. No debe atribuirse a Dios la desarmonía agrícola, zoológica, geológica y meteorológica a la cual fue sujetada la creación. La perfecta voluntad de Dios como fundador y rey de la creación no se manifiesta en la presencia de la muerte, la discordia, la enfermedad, los desastres o el pecado humano. Nuestro mundo presente no refleja el orden del reino que originalmente deseaba Dios para el disfrute del ser humano en la tierra, así como tampoco refleja el reino de Dios como finalmente se experimentará. Vamos a traer a colación en lo siguiente: los terremotos, el calor continuo que hace, parece que el sol está más cerca de la tierra, ese mismo calor y ese mismo vapor, esa misma calentura, el calentamiento global, la capa de ozono como tal se ha desgastado. Por eso es que los rayos del sol entran de manera más sin ningún tipo de purificación a la tierra. Por eso es que hay terremotos. Todo esto es como consecuencia de la caída del hombre. Todo esto es todo el deterioro de la tierra como tal es la consecuencia del dominio del enemigo sobre la tierra. Porque el hombre, dice la palabra, por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen. Y como en nuestra atmósfera ya no traemos el reino de Dios a la tierra, entonces estamos siendo contaminados, estamos siendo atacados por terremotos, atacados por maremotos, o sea, por distintos desastres zoológicos y meteorológicos que no son consecuencia de Dios, son consecuencia de la caída del hombre como tal. Gloria a Dios. Al entender esto, debemos tener cuidado de no atribuirle a la voluntad de Dios aquellas características de nuestro mundo que tienen su origen en la ruina del orden original de Dios, a raíz de la caída de la humanidad. Gloria a Dios. Bueno, espero que esta información haya servido para edificar su vida espiritual y bueno, poder traer luz a la falta de conocimiento, a la ignorancia, que Dios permitió esto, no, que el terremoto, que eso lo permitió Dios, no, eso es mentira del diablo, eso no lo permitió Dios, eso es como consecuencia de la caída del hombre. Como consecuencia de la caída del hombre, el hombre como tal le entregó su mayordomía al enemigo, porque caímos frente al enemigo, cedimos
a la tentación, al pecado original. Entonces nosotros estamos siendo arrastrados por nuestra concupiscencia, por el enemigo. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Hasta la próxima entrega. Gloria a Dios.